¿por qué termino fallando? Es una pregunta que, si somos honestos, muchas veces nos hacemos en medio de nuestras situaciones. Quizás tenemos muy buenos deseos, muy buenos propósitos, queremos hacer las cosas bien, pero muchas veces nos damos cuenta que terminamos fallando, terminamos equivocándonos, terminamos cayendo. Y hoy quiero hablar de por qué pasa eso. Y muchas veces cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando caemos, por lo regular siempre buscamos excusas o buscamos culpables. Y entonces empezamos a meterle la culpa. Las cosas están mal, pero es por mi esposa, o es por mi esposo, o es por la iglesia, o es por lo que me pasó, por lo que me sucedió en mi pasado. Y empezamos a buscar excusas, culpables, pero esa es una muy, muy mala manera de comenzar. Y eso lo vemos desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, fallaron, y Dios viene a confrontarlos con su pecado, su falla, su error, lo primero que dice Adán, ¿qué fue? La mujer que me diste. ¿Cierto? Desde ahí nos damos cuenta cómo siempre nosotros tratamos de resolver las situaciones, culpando a alguien más. La mujer. Y la mujer se sintió atacada. ¿Y qué dijo la mujer? La mujer dijo, no, la serpiente me engañó, la serpiente. Note que nadie admite responsabilidad, sino que siempre buscamos qué. Y la serpiente no dijo nada, pero sacó la lengua. Y la lengua de la serpiente es así, se ha visto que es bifurcada, tiene dos. Lo señalaba con la lengua, vea. Porque así somos. Y por eso es que inicialmente, por esas situaciones que nunca logramos resolver y siempre permanecemos en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma falla, por estar culpando a los demás. Y la manera de poder salir de ese ciclo de fracaso, de error, de falla, es haciendo lo primero, y está en Romanos capítulo 7, versículo 14. Pongámoslo ahí, por favor. Dice el apóstol Pablo, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Mire lo que dice él. El problema está en mí. ¿Qué dice él? El problema está en mí. Diga conmigo, el problema está en mí. La única manera de poder salir de tu situación, de tu pecado, de tu falla, de tu vicio, es reconociendo que tenemos un problema, pero el problema no está en los demás, el problema está en mí. El apóstol Pablo dice, el problema está en mí porque soy demasiado humano. ¿Cuántos somos demasiado humanos? ¿Verdad? Y soy un esclavo del pecado. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y el versículo 15 nos enfrenta con la problemática de por qué siempre terminamos fallando. Dice, la verdad es que no entiendo nada, no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Mire lo que dice. Él define el problema, dice, no hago lo que quiero hacer. Diga conmigo, lo que quiero.
sino que precisamente termino haciendo lo que ¿qué? Lo que odio. Mire cómo lo dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, siguiente versículo. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Mire lo que dice el apóstol Pablo, no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pongamos la siguiente imagen que aparece allí, por favor. Y este es el problema que define el apóstol Pablo. Lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Hay una batalla en nosotros. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, pero ¿cuántos saben que es la batalla de todos? Lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Pero ¿cuál es el problema? Que lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que siempre termino haciendo. Entonces, por ejemplo, yo empiezo un año y digo, quiero meterme más con Dios. ¿Cuántos quieren meterse más con Dios? ¿Cuántos han dicho eso? Yo quiero meterme más con Dios. Yo quiero orar. Y escuchas una predicación y dices, sí, yo voy a empezar a orar. Yo quiero servirle al Señor. ¿Cuántos quieren servirle al Señor? Yo quiero servirle al Señor. Yo quiero tener una buena relación con mi esposa. Yo quiero tener una buena relación con mis hijos. Yo quiero empezar a tratar mejor a las personas. Quiero cambiar mi manera de hablar. Quiero cambiar mis malas actitudes. Eso es lo que quiero hacer. Y nos proponemos eso, pero cuando menos pensamos nos damos cuenta que nada de lo que queremos hacer terminamos haciendo. Y por otro lado, estoy seguro que muchos de nosotros también nos identificamos que hay cosas que no queremos hacer. No quiero fallarle al Señor. ¿Cuántos no quieren fallarle al Señor? Creo que todos. No quiero pelear con mi esposa. No quiero tener problemas con mi vecino. No quiero caer en tentación. No quiero volver a tomar. No quiero ver más pornografía. No quiero fallar en esta situación. Y no lo queremos, pero lamentablemente muchas veces eso que no queremos precisamente es lo que terminamos haciendo. Terminamos fallando, teniendo problemas. Y es la gran situación que el apóstol Pablo identifica en nosotros, los seres humanos, la lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo, pero que terminamos haciendo lo contrario. Y esto se debe, versículo 18, siguiente versículo, el apóstol Pablo dice, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, diga conmigo, mi carne, no mora el bien. En mi carne no está el bien. Porque el querer, diga conmigo, el querer el bien está en mí, el querer, pero no el hacer. El querer y el hacer, dos cosas diferentes. Yo quiero, pero no lo hago. Y es un problema que está en mi carne. Y mire cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, diga conmigo, mi naturaleza débil. En la otra versión le llaman la carne, aquí le llaman la naturaleza débil. En mi naturaleza débil no reside el bien, pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno,
no soy capaz. Diga conmigo, no soy capaz. Y algunas veces, pastor, yo quiero dejar el cigarrillo, pero no soy capaz. Yo quiero evitar tener problemas, no responderle a mi esposo, pero no soy capaz. Yo quiero empezar a orar todos los días, pero no soy capaz. Cuando suena el despertador, yo quiero orar, pastor, yo quiero de verdad, yo quiero orar, pero cuando suena el despertador, ¿quién dice que no? A ver, ¿usted quién dice que no? Esta carne, duerma otro ratico, duerma. Y me termina ganando Morfeo, ¿cierto? Me termina ganando el sueño. Entonces fíjese eso, mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y algunas veces tenemos que enfrentarnos con esa realidad, que aunque tratamos y queremos, al final sentimos que no podemos. Y mire quién está diciendo esto. Esto lo está diciendo nada más y nadie menos que el apóstol Pablo. Y lo está hablando en primera persona porque él lo está experimentando. Dice, yo quiero pero no puedo. Tengo ganas pero resulto haciendo lo contrario. Quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago. Mire el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. En otra versión dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y en el versículo 21 el apóstol Pablo dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Me encuentro con esta realidad de que hay algo malo dentro de mí, tiene que ver con esto, este cuerpo, esta carne. Y en el versículo 22 el apóstol Pablo dice, en mi interior me gusta la ley de Dios. Pastor, en mi interior me gustan las cosas de Dios, me gusta la palabra, me gusta la iglesia, me gustan las cosas en mi interior. Pero dice en el versículo 23, pero veo otra ley. ¿En qué? En mis miembros, en mi carne, en mi cuerpo veo otra cosa. En mi interior quiero una cosa, pero en esta carne veo otra ley que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo y que otra vez vuelvo a caer, vuelvo a fallar, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y eso que el apóstol Pablo está mencionando allí nos habla de una lucha que tenemos todos. Diga conmigo, todos. No hay nadie que se escape aquí, ni el papa, ni el presidente, ni el apóstol, ni el pastor. Todos tenemos esta lucha. Y puedo decirle con total seguridad que esta lucha es más fuerte que inclusive la lucha que nosotros tenemos contra Satanás. Porque finalmente el enemigo es un enemigo que fue vencido en la cruz y que Dios nos ha dado autoridad y que tenemos una lucha obviamente contra el enemigo y un mundo espiritual. Pero quiero decirle que la lucha más fuerte es una lucha que está dentro de ti y dentro de mí. Es una lucha que todos tenemos y que siempre tendremos, la lucha interior. Esa lucha la revela el apóstol Pablo en Gálatas 5, versículo 16, donde dice,
digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Diga conmigo, andar en el Espíritu y andar en los deseos de la carne. Ahí está. El Espíritu que por dentro, que quiero, me gustan las cosas de Dios adentro. Pero la lucha que está en los deseos de mi carne. Y el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne, eso que está aquí en esto, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contrario a la carne. Y estos se oponen, ojo, se oponen entre sí. Y ahí está por qué. Para que ustedes no hagan lo que quieren. ¿Se acuerda que el problema es que queremos hacer algo pero no lo hacemos? ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Porque hay una batalla en nosotros de la carne contra el Espíritu y hay una oposición en nosotros. Las cosas que quiero hacer, las cosas que no quiero hacer. Ahora, todos nosotros estamos en esta carne y en esta carne nosotros sentimos ira, enojo, odio. En mi carne está la pereza, el sueño. En mi carne está el deseo sexual con el que batallamos todos. Todos. Yo soy pastor, pero también batallo con mis deseos, igual que usted. Todos batallamos con esto, porque estamos en la carne y la carne nos lleva a esa debilidad. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 19, y quiero hablar de las cosas que no queremos. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Cuántos quieren fallarle a su esposa y terminar en adulterio? No queremos eso. Fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo siguiente, idolatría, cosas que no, hechicerías, enemistades, no queremos tener enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. ¿Quién quiere tener celos y vivir lleno de celos? No quiero. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican todas estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos quieren el reino de Dios? Pero todas estas cosas que está mencionando el apóstol Pablo nos separan o nos alejan del reino de Dios. Ahora miremos el versículo 22 y hablemos de las cosas que queremos. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos quieren amor en su vida? Gozo. Yo quiero tener gozo. Paz. ¿Cuántos quieren tener paz? Yo quiero tener paz. Paciencia. Quiero ser paciente. Pero cuando menos piensa me encuentro siendo un impaciente con mi familia, en el banco, con la gente. Todas estas cosas que queremos, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego que el apóstol Pablo habla de esa lucha interior, de lo que quiero y no quiero, lo que termino haciendo, de lo que mi carne desea, de lo que mi espíritu quiere, termina con esta declaración en el versículo 24 de Romanos 7. Dice, miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Miserable de mí. ¿Por qué tengo que tener esta lucha? ¿Por qué tengo que terminar cayendo, fallando, haciendo lo que no quiero? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte. Y lo que el apóstol Pablo menciona hace referencia a una pena que se llevaba a cabo en esos tiempos. En medio de los imperios hacían cosas muy crueles. Por ejemplo, tomaban a una persona que era enemigo y tomaban un cadáver y se lo colgaban y lo amarraban al cadáver. Un cuerpo muerto. Imagínese usted, y esa persona estaba encerrada en un calabozo, o lo ponían a hacer cosas forzosas, pero con un cadáver amarrado a él. ¿Usted se imagina lo que es usted tener un cadáver todo el tiempo? Primero, eso huele asqueroso. Usted puede imaginarse a lo que huele un cadáver que está en putrefacción. Y no solamente eso, sino que poco a poco ese cadáver empieza a derramar esas bacterias y toda esa putrefacción lo va enfermando usted hasta que lo mata. Eso era una pena horrible, el cuerpo de muerte. Y el apóstol Pablo toma más o menos esa figura y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Haciendo énfasis de que esta carne, vivir con esta carne que tiene deseos, que tiene tentaciones, es como andar con un cuerpo que nos termina haciendo daño y nos lleva a la muerte. ¿Quién me librará? Ojo con esto. Y hace una pregunta poderosa, porque él no dijo: ¿cómo hago con este problema? O sea, él entiende que la solución no está en él, sino que él dice: ¿quién me librará? ¿Quién me puede ayudar? Porque esto definitivamente yo no puedo, yo necesito ayuda. Por eso él no dice ¿qué puedo hacer?, sino ¿quién me librará? ¿Se acuerdan ustedes del famoso personaje de Chespirito? El Chapulín. Y que la persona cuando se veía en problema decía: oh, ¿y ahora quién podrá, qué decía? Defenderme, ayudarme. ¿Quién podrá ayudarme? Y aparecía por allá: yo. Pues más o menos es lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo no sabe más qué hacer y dice: ¿quién podrá ayudarme? Y entonces aparece una respuesta en el versículo siguiente. Miren lo que dice. Pongamos la parte segunda del versículo. Dice: solamente Dios. Diga conmigo: solamente Dios. Levante su mano y diga: solamente Dios. Solamente Dios. Pastores, que yo he intentado con el psicólogo, con el psiquiatra, he recibido consejos, he intentado de esta manera, me leí esto, escuché los cassettes, los CDs de autoayuda y sigo con lo mismo. Claro, porque la Biblia dice que solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro diga conmigo: Señor Jesucristo. Mire cómo lo dice otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice:
Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte. Levante su mano y diga conmigo: gracias a Dios, que la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. O sea, la respuesta, obviamente el ser humano tiene esa realidad. Tiene una lucha contra su carne, sus deseos, sus pensamientos, sus intenciones, su carne caída, su naturaleza vieja, todos. Pero dice el apóstol Pablo, la única salida a este problema que enfrenta el hombre es Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a eso, a esa falla que siempre terminas, a ese error con el cual siempre terminas, a esa caída donde siempre recurres. Jesucristo es la respuesta. Diga conmigo: Jesucristo es la respuesta. Ahora dice, gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo, nuestro ¿qué? Señor. Y habla de que la respuesta está en el Señor. O sea, la respuesta está cuando hacemos de Jesús nuestro Señor. Porque un Señor es el que manda, el que gobierna. Y la respuesta a esa debilidad del hombre, primero, número uno, es, mi amado, tener el señorío de Cristo en su vida. Que Jesucristo sea el Señor. Porque algunas veces somos nosotros los que tenemos el volante de nuestra vida. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos rendido al Señor. Y por lo regular en esas áreas que no le hemos rendido a Dios es donde siempre terminamos cayendo. Porque Jesucristo no es Señor. No le he entregado a Jesucristo el área de mi sexualidad. No le he entregado al Señor el área económica. No le he entregado al Señor el área de mis emociones, mi relación, mi matrimonio. Primero necesitamos realmente que Jesucristo sea el Señor en nuestras vidas. Porque Jesucristo dice que cuando Él venga, muchos me dirán, Señor, Señor. Y el Señor dice, pero ¿por qué me dicen Señor si ustedes qué? No hacen lo que yo digo. Es muy fácil decir que yo creo en Dios, pero otra cosa es entregarle mi vida y decirle, Dios, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tú gobiernes, que se haga tu voluntad en mí, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿verdad? Mire qué bonito eso, lo que yo quiero o lo que Dios quiere. Eso habla de señorío. Cuando yo vivo para hacer lo que quiero, yo soy el Señor de mi vida. Pero cuando yo vivo para hacer lo que Dios quiere, Él es el Señor. Entonces, primero la solución a esa situación de por qué siempre caigo, por qué siempre fallo, por qué siempre me equivoco, es porque quizás no has visto que la solución está en Jesús y que le rindas cada área de tu vida y que Jesucristo sea el Señor en tu vida. Amén. Y lo que dice el Señor, ¿a cuántos les interesa lo que dice el Señor? Cuando Jesús es Señor en tu vida, entonces tú te vas a interesar por qué dice el Señor. Y lo que dice el Señor a esa problemática, a esa lucha que tenemos, está en Mateo 26, versículo 41. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, diga conmigo, el
esa parte interna que dice el apóstol Pablo. El espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto. Claro, yo quiero hacer las cosas bien. Dice, el espíritu está dispuesto, pero Jesús dice, pero el problema está ¿dónde? En que la carne es débil. Yo quiero, pero me doy cuenta que la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso el Señor les dijo, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Qué les dijo? Oren, oren, oren. Primero, para poder ganar en esta batalla necesitamos el señorío de Cristo. Lo segundo, necesitamos oración. Porque mire, amados, sin oración siempre vamos a terminar perdiendo la batalla. Siempre. Porque el espíritu está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es. Entonces, como la carne es débil, hay que meterle oración, fortalecer el espíritu. Y eso se lo dijo a Pedro y a los discípulos que estaban durmiendo. Y Jesús dijo esta noche, mira lo que acababa de pasar. Jesús le dijo, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Esta noche todos ustedes me van a dejar solo, me van a dar la espalda. Y Pedro le dijo, Señor, yo jamás te negaré, jamás te daré la espalda. Y le dijo, mi vida daré por ti. Si es necesario, mi vida la doy por ti, jamás te negaré. Diga conmigo, el espíritu está dispuesto. ¿Cuántos ven que él quería? Tenía ganas. Claro, todos queremos, no te voy a fallar. Y Jesús le dijo, ay, Pedrito, esta noche, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. 3 veces vas a maldecir, me vas a negar. Y él seguía diciendo, no, Señor, jamás. Y después se quedó dormido. Y Jesucristo lo despierta y le dice, oiga, usted va a dar la vida por mí, no es siquiera capaz de orar 1 hora. Que mi vida daré por ti, pero no eres capaz de orar ni siquiera 1 hora. Y ahí fue donde les dijo, Pedro y a los demás, pero yo creo que mirando a los ojos a Pedro, Pedro, ora, porque tú tienes muchas ganas, tu espíritu está dispuesto, pero tu carne es débil. Y dicho y hecho, cuando Pedro se vio ante la tentación, cuando se vio acorralado, ¿qué terminó haciendo? Yo no lo conozco, no sé quién es. Empezó a maldecir, empezó a decir groserías. O sea, hermano, se le salió el monstruo. Porque en el momento difícil, la carne le ganó. Y dice la Biblia que terminó, ¿qué? Cuando vio a Jesús, ¿qué hizo? ¿Cómo hay duancho fuerte? Lloró amargamente, que es como muchas veces terminamos nosotros. Señor, yo no quería fallar, pero ya fallaste, volviste a caer, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es. Mire cómo lo dice Jesús en esta versión, lenguaje actual. No se duerman, dile a la persona que está a tu lado, no te duermas, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Me encanta esta versión. Ustedes están dispuestos a hacerlo, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Dile a la persona que está a tu lado, tú no puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Y por eso, pastor, yo lo he intentado, claro, siempre claro. Es que mira quién te lo dice, el mismo Señor te está diciendo, en tus propias fuerzas no.
para salir de las drogas en tus propias fuerzas, para dejar esa pornografía en tus propias fuerzas, para dejar esa relación tóxica en tus propias fuerzas, para no volver a fallar en tus propias fuerzas. El Señor dice, no eres capaz. No vas a ser capaz. Porque tú necesitas que yo sea tu Señor y necesitas meterle a esto oración. Porque es que a través de la oración tú tienes acceso a los recursos del cielo que te capacitan para poder hacer lo que en tus fuerzas no puedes hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, lo tercero es que el Señor dice, primero el señorío de Cristo, segundo la oración, tercero, tú no puedes solo, tú necesitas a alguien, y ese alguien que tú necesitas se llama el Espíritu Santo. ¿Cómo es? El Espíritu Santo. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice, ahora, por estar unidos a Él, antes el apóstol Pablo tomaba la reflexión de un cuerpo muerto pegado. Pero ahora nosotros estamos pegados a Cristo. Amén. Ya estamos unidos. Diga conmigo, yo estoy unido a Cristo. Y dice, por estar unidos a Cristo, ahora el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo nos controla y nos da ¿qué? Vida, y nos ha librado. ¿Se acuerda lo que decía él? ¿Quién me librará? Ahí está, el Espíritu Santo. Nos ha librado del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora empieza a decir que necesitamos el Espíritu Santo. La misma palabra declara, no es con ejército, no es con tus fuerzas, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Tus fuerzas y mis fuerzas son limitadas. Que yo tengo fuerza de voluntad, sí, eso te ayuda hasta cierta parte, pero después no te aguanta. Tu fuerza de voluntad no te da la victoria. Tú necesitas a alguien más fuerte que tú para vencer, el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo nos controla. Ahora, lo cuarto es que para poder ganar en esta victoria hay una parte fundamental en nosotros y es nuestra mente. ¿Nuestra qué? Diga conmigo, mi mente, mis pensamientos. Porque todo pecado, toda tentación, toda debilidad empieza ¿dónde? En la mente. En la mente. Y por eso dice Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne, ¿qué piensan? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿cuántos son del Espíritu? ¿En qué piensan? En las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que tú más piensas? ¿A qué le das tu mente? ¿Dónde está enfocada tu mente? ¿En las cosas del Espíritu? ¿En las cosas de la carne? Porque si te enfocas en las cosas de la carne, dice lo que pasa en el versículo 5. Leamos la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, dominados, piensan en cosas ¿qué? Pecaminosas. Pero los que son controlados, diga conmigo, controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Nuestra mente es fundamental en esta batalla. ¿De qué la estamos alimentando? Nosotros alimentamos nuestra mente con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que escuchamos. Eso alimenta nuestra mente. Y obviamente si tú te estás alimentando de sexo, violencia, pecado, trampas, fallas, errores, de maldad, te queda muy difícil ganar la batalla, porque la estás perdiendo primero en la mente. Mire como dice el versículo 6, por lo tanto,
Permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Tarde o temprano terminas en muerte espiritual. Si tú no empiezas a aceptar el señorío de Cristo, si tú y yo no empezamos a orar, a buscar la ayuda del Espíritu Santo, a dejarnos controlar por Él, a guardar nuestra mente, eso nos va a llevar a la muerte espiritual. Cuando menos piensas, no vas a estar ni en la iglesia ni en Cristo, te vas a apartar. Dice la Biblia, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cuántos quieren vida y paz? Y dice, pero versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino que ustedes son controlados por el Espíritu. Diga conmigo, yo soy controlado por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a Él. Versículo 12. Por lo tanto, amados, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O sea, mi carne me incita a hacer cosas. La cuestión, ojo con lo que les voy a decir. La cuestión está en a quién yo obedezco. ¿Listo? Porque obviamente yo se lo estoy diciendo, yo soy pastor y yo tengo deseos equivocados. Pero la pregunta es si yo obedezco a esos deseos o decido obedecer al Espíritu. Supongamos, tú quieres orar. Pastor, yo me quiero meter en oración, quiero empezar a orar. Por la mañana te va a sonar la alarma. Y ahí cuando te suene la alarma y cojas el celular, vas a tomar tu primera decisión. Si obedeces al Espíritu que quiere que tú ores, o si obedeces a la carne que te dice que te acuestes o que te pongas a ver estados de WhatsApp. ¿A quién le obedeces? Es a quién le obedezco. Yo puedo tener una tentación al frente, me puede gustar mucho, pero yo tomo la decisión si yo lo acepto o lo rechazo, como lo tomó por ejemplo José. Tenía una mujer que le decía todos los días, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y él tuvo que tomar una decisión, o yo obedezco a mi carne o salgo corriendo por esa puerta. Y él tomó la decisión de salir corriendo y esa decisión lo llevó al palacio. Diga conmigo, las buenas decisiones te llevan al palacio. Bueno, tú tomas la otra decisión, te acuestas con ella, quizás puedas perder palacio. Es a quien obedezco. Por eso el apóstol dice, ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Y dice el versículo 13, si viven obedeciendo a esa naturaleza, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu, diga conmigo, el poder del Espíritu, ojo, no mi poder, no mis fuerzas, con el poder del Espíritu, ustedes hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ustedes vivirán. O sea, si yo acepto el señorío del Espíritu, me dejo guiar por Él, termino obedeciendo al Espíritu, voy a tener vida. Y por eso dice Gálatas 5, versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En nosotros está el Espíritu y la carne, pero hay una decisión, o voy a vivir guiado por la carne o voy a vivir guiado por el Espíritu. Quiero terminar con esta historia. Mire qué interesante, póngame mucha atención en esta historia. Pongamos la imagen que está adelante, por favor. Un día, una persona subió a la montaña
donde se refugiaba un viejo ermitaño que meditaba y le preguntó, le dijo al anciano que vivía en esa montaña: ¿qué haces aquí en tanta soledad? Y él le respondió: tengo mucho trabajo. Y la persona le dijo: pero ¿cómo puedes tener tanto trabajo? Yo no veo nada aquí. Él le dijo: tengo que entrenar 2 halcones, diga conmigo, 2 halcones, 2 águilas, tengo que tranquilizar a 2 conejos, disciplinar a una serpiente, motivar a un burro y domar a un león. Tenía trabajo, ¿sí o no? Diga conmigo: 2 halcones, 2 águilas, 2 conejos, una serpiente, un burro y un león. Y el hombre le dijo: pero ¿por dónde están? Yo no los veo por ningún lado. Y él le dijo: los tengo dentro de mí. Aquí están adentro. Y le digo: pero ¿cómo es posible? Le dijo: los 2 halcones son mis ojos, que se lanzan y terminan mirando donde no necesitan mirar. Se lanzan sobre toda presa, sea buena o mala. Tengo que domarlos para que solo se lancen sobre las cosas buenas. ¿Cuántos saben que tenemos que domar estos ojos? ¿Sabes cuál fue el secreto de Job? ¿Cuál era el secreto de Job? Que él había domado sus ojos. Dice la Biblia en Job: he hecho un pacto con mis ojos para no mirar con lascivia a las mujeres, para no mirarlas con deseo sexual equivocado. Eso está en la Biblia. Todos nosotros los hombres tenemos una batalla con nuestros ojos, porque el hombre se emociona, se excita, se atrae por su mirada. Y la belleza femenina, pues por ahí hay mucha tentación y por ahí hay una gran debilidad. Y uno de los más grandes desafíos es aprender a controlar nuestros ojos. Por eso Job dijo: he hecho un pacto con mis ojos de no mirar a las mujeres de manera equivocada. Los entrenó. ¿Sí o no? Esto es lo que estaba haciendo este hombre. Entrenó sus ojos. Dijo: los 2 halcones son mis ojos, pero después dice: las 2 águilas con sus garras que hieren y destrozan son mis manos. ¿Mis qué? Mis manos. Tengo que entrenarlas para que se dediquen a servir a los demás y para que ayuden sin herir. Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con las manos. Con las manos nosotros podemos llevarle una comida a una persona y ayudarla, y con las mismas manos podemos acariciar a una mujer que no es nuestra esposa y traer desgracia a la casa. Con las mismas manos puedo empezar una conversación con el teléfono equivocada, y con las mismas manos puedo ayudar a una persona a cruzar la calle. ¿Cuántos lo saben? Entonces las manos tienen que ver con mis acciones. Y por eso el anciano sabio decía: tengo que ocuparme de los 2 cuervos que son mis ojos, tengo que ocuparme de mis 2 águilas que son mis manos, para entrenarlas a lo bueno, ayudar, a hacer lo correcto. Digo: los conejos son mis pies, tengo que entrenarlos porque se quieren desviar, se quieren volver para atrás, se quieren meter donde no se tienen que meter, quieren ir donde les plazca, desviarse, volver atrás, huir de los demás. Mis pies, esos conejos, quieren esquivar las cosas difíciles, y tengo que enseñarles a estar firmes, aunque haya sufrimientos, problemas, dificultades.
necesito entrenar estos conejos. Aunque lo que más me cuesta, le dijo el anciano, es vigilar a la serpiente. La serpiente es mi lengua, porque aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 barrotes, ahí está encerrada esa serpiente. ¿Cuántos saben que ahí está encerrada? Aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 barrotes, apenas se abre la puerta, siempre está lista para morder, para envenenar a todos los que la rodean. Si no vigilo de cerca esta serpiente, puede hacer mucho daño. ¿Cuántos saben que eso es lo que dice la Biblia? Santiago capítulo 3 dice que hay que domar la lengua, porque esta lengua está llena de chisme, de murmuración, de crítica, de juicio, de veneno. Cuando menos piensa, estamos con esta lengua causando daño a los demás y a nuestra propia vida. Y el anciano dijo, estoy ocupado. Dice después, el burro es muy obstinado, nunca quiere cumplir con su deber. Es mi cuerpo, que siempre está cansado, le cuesta mucho asumir responsabilidades y llevar las cargas del día. Este cuerpo a veces no quiere andar, no quiere trabajar, no quiere avanzar. Y finalmente necesito domar al león, que es mi corazón. Siempre quiere ser el rey, ser el primero, es muy vanidoso y está lleno de orgullo. ¿Cuántos saben que así es el corazón? Orgulloso, altivo. Tengo que domar este corazón. Como ves, amigo mío, le dijo el anciano a ese hombre, tengo mucho trabajo. ¿Y tú en qué andas? Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿y tú en qué andas? Si estás trabajando con eso o no. Todos nosotros tenemos esas mismas bestias aquí. A ver, ¿se la grabó? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? ¿Los dos qué? ¿Las dos qué? Él y él. Hermano, tenemos mucho trabajo. Ve a la persona que está ahí a tu lado. Tienes mucho trabajo. Ay, tenemos, respóndale, tenemos. Por eso, aunque parezca increíble, escúchame lo que le voy a decir para terminar. Aunque parezca increíble, el enemigo más poderoso que nosotros tenemos ni siquiera es Satanás. Es todas esas bestias dentro de nosotros. Esa lengua, esos ojos, esa carne, ese corazón, esos conejos que me quiero ir de la casa, me voy de la iglesia. Dómelos, dome esos conejos, dome esos ojos, dome esas manos, dome esa lengua, dome ese burro. Pastor, ¿por qué me está diciendo burro? No, todos nosotros. Dome ese león. Termino con el versículo más grande que leímos hoy. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, la respuesta a nuestra batalla. ¿Por qué termino fallando? Ya sabes, porque hay muchas cosas que hablamos hoy. Pero finalmente la respuesta está en el Señor. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies un momento. Dile a tus conejos que se pongan de pie. Levanta tus águilas. Cierra tus halcones. Abre la celda y deja que tu serpiente alabe a Cristo en vez de echar veneno. Y entrégale tu león a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierre sus ojos, levante sus manos.
Y vamos a decirle, Señor, queremos hacer hoy ese compromiso de entregarte nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, entrégale al Señor tu vida en esta preciosa mañana. Y dile, Dios, yo no puedo impresionar a nadie aquí. Todos los que estamos aquí batallamos con lo mismo. Quizás no tengamos las mismas luchas, pero tenemos unas luchas. Tenemos unas batallas. ¿Y qué tal si levantas tus manos y le dices, Señor, hoy reconozco que te necesito? Hoy reconozco que muchas veces, Señor, termino fallando, termino cayendo, termino haciendo lo malo. Señor, yo también tengo la misma lucha. Quiero hacer muchas cosas. Quiero meterme contigo, quiero servirte, quiero cambiar, pero muchas veces hago lo contrario. Señor, reconozco que muchas veces no quiero fallar, pelear, estar mal, pero en eso termino. Y hoy reconozco que es que yo tengo una lucha y que el problema no está en nadie más sino en mí. Y que yo necesito que tú seas el Señor de mi vida y entregarte esa área. ¿Qué tal si en esta mañana tú le entregas al Señor esa área de tu lucha, eso que solo tú conoces, esa área que está en tu vida? Y le dices, Señor, hoy te entrego mi ser. Quiero que tú seas el Señor. Dile, Señor, ayúdame hoy a orar y velar, porque hoy entiendo que aunque mi carne está dispuesta, aunque mi espíritu está dispuesto, mi carne es débil. Yo necesito fortalecerme en el espíritu. Hoy entiendo y reconozco, Señor, la necesidad del Espíritu Santo, porque yo no puedo solo. Tú dijiste, ustedes no pueden solos. Dile, Espíritu Santo, yo te necesito. Y dile, Padre, te entrego mi mente y mis pensamientos. Y hoy, Señor, yo quiero, como en la historia de aquel ermitaño, en vez de tener excusas y culpar a otros, empezar a trabajar en mis 2 halcones, en mis 2 conejos, en mis 2 águilas, en mi serpiente, en mi burro, en mi león. Quiero entregarte mis ojos, mis manos, mis pies, mi boca, mi corazón, mi vida completa, en el nombre poderoso de Jesús. Mis ojos, y le cuidaré mis manos. Mis manos, y le cuidaré mi corazón.